Hola a todos. Hemos venido a la avenida de Extremadura, donde acaba el paseo de Arroyomolinos, para iniciar una rutilla en la que os vamos a contar algunas curiosidades de caminos y topónimos de Móstoles. La primavera ya empieza a despuntar y se nota en los campos labrados. Bien, pues este es el camino que vamos a seguir. Es el camino de Valdearenal, que como veis arranca del camino de Arroyomolinos, del que se bifurca. El camino de Arroyomolinos va por aquí, paralelo y separándose cada vez más del camino de Valdearenal. Allí tenéis al fondo la granja Los Combos. Aquí el camino que vamos a seguir. Y este paraje de la derecha se llama El Tordillo. El camino es bastante transitado, ya que se encuentra a escasos metros de la ciudad. El camino de Valdearenal se llama así porque lleva al paraje de Valdearenal, es decir, no tiene mucho misterio. Se documenta ya a principios del siglo XVII y simplemente es una variante que, partiendo del camino de Arroyomolinos, llevaba a este paraje. Aquí podéis ver plataformas elevadas sobre el terreno natural que deben de obedecer a vertidos de hace algunas décadas, probablemente de escombros y basuras, porque por aquí había muchos basureros y escombreras. En estos caminos próximos a la ciudad se encuentra uno con pequeñas fincas como estas. Aquí veis lo que os he comentado, un terreno elevado que probablemente es de un antiguo basurero. Este paraje de aquí, un poquito más hacia adelante, tiene un topónimo curioso y es Fuente Cristiana o Fuente Cristina. La Fuente Cristiana, que en realidad no he logrado todavía, aunque en los mapas se puede situar con cierta precisión, no he encontrado la surgencia de agua. Sin embargo, el topónimo es antiguo, se documenta ya desde 1468. Estaría hacia allá, hacia la finca La Capea. Esto de aquí sigue siendo El Tordillo. Y ahí tenéis un tractor arando. Queríamos ilustrar por qué el paraje se llama Valdearenal, pero creo que esta imagen del arroyo o barranco de Valdearenal con este lecho arenoso nos ayuda a entenderlo. Ahí tenéis el caminito por el que ha ido el señor del tractor hasta sus tierras para ararlas. Bueno, esto sobre lo que estamos haciendo zoom es parte del arroyo o barranco de Valdearenal.
que va pues justo por la parte baja. Va bajando por allí hasta unirse con un ramal que va pegado al camino. El arroyo de Valdearenal baja por allí y estos cambios de vegetación denotan por dónde pasaba. Ahí sigue nuestro amigo labrador arando. Estas junqueras de aquí nos siguen delatando por dónde va el arroyo. Y aquí vemos los estragos que causa el agua y la acción erosiva del agua en los caminos. Que si no tienen mantenimiento, pues les pasan cosas como estas. También hay que decir que estas zonas están muy degradadas y se usan de basureros y escombreras improvisados. Pues aquí llegamos a un punto de inflexión donde el camino de Valdearenal se junta con la vereda de los Leñeros. O es al revés, o la vereda de los Leñeros se junta con el camino de Valdearenal. O se cruza. Según los mapas antiguos, el camino de Valdearenal seguiría por donde estamos señalando, por donde estamos enfocando. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que está labrado. La vereda de los Leñeros era originalmente el camino por el que iban los de Fuenlabrada a los molinos de Arroyomolinos, es decir, tenía sentido que este camino llegase hasta el camino de Arroyomolinos. Sin embargo, sigue más para adelante hasta seguir y unirse con este de Valdearenal. En realidad, la vereda de los Leñeros continúa por allí, en dirección a Navalcarnero, ya que también servía de unión de Fuenlabrada con este pueblo. El paraje sobre el que estamos enfocando ahora mismo es el Valle de los Maestros. Este topónimo se documenta ya desde el siglo XVI como las carrasquillas donde dicen o llaman los maestros. Es decir, formaba parte del antiguo término de las carrasquillas, que era del concejo de Móstoles y que en algún momento, probablemente del siglo XIV, compró. Aquí, justo delante, está Valdearenal. Y estas lomas siguen siendo Valdearenal, incluso la fuente cristiana que mencionábamos antes. Eso de allí es la finca de Acapaea. Allí, justo antes de llegar a esa plataforma elevada que ya pertenece a Arroyomolinos, hay un topónimo curioso que se llama Rematatrigos. Rematatrigos aparece a veces asociado a propiedades de vecinos de Móstoles y otras a vecinos de Arroyomolinos. Lo cierto es que es un trocito del término de Arroyomolinos que se incorporó al de Móstoles tras el deslinde efectuado en 1959 entre ambos términos. Lo podéis consultar en nuestro mapa histórico. Ahí tenéis la vereda de los Leñeros, juntándose con el camino de Valdearenal. Y esto sobre lo que estamos enfocando ahora es el Valle de los Maestros, con un olivar, de los pocos olivares que quedan en Móstoles, que también tiene algunos ejemplares en estas tierras de aquí, que pertenecen al paraje de Valdearenal. Quizás, si os fijáis en la forma del terreno, en la forma de vaguada que hace, explica el nombre de Valde. Y allí, por el fondo, discurre el arroyo, que como veis, tiene un cauce arenoso que parece explicar pues el topónimo. Topónimo que se documenta ya en 1468.
Este arroyo, o barranco también arenoso que cruza por aquí, estamos recorriendo el aguas arriba. Es el arroyo de Gil Manzano, otro caso clarísimo de antropónimo. ¿Y quién es este Gil Manzano? Bueno, pues teniendo en cuenta que el arroyo con este nombre se documenta a partir de aproximadamente 1870, pues podría ser el Gil Manzano, nacido en 1788 y difunto en 1852, o quizás su nieto, Gil Manzano Lorenzo, de una familia de labradores acomodados de Móstoles. Gil Manzano Lorenzo, que nació en 1855 y vivió hasta 1921. Y fue alguacil por lo menos desde 1904 hasta su muerte. Aquí el silencio ya es casi absoluto. La lástima es que vertidos como estos aparecen cada 2 por 3 junto al camino. Aquí el olivar del Valle de los Maestros. El Valle de los Maestros, si uno observa el parcelario en fotos aéreas e incluso en mapas catastrales de hace algunas décadas, se puede ver cómo sí que es verdad que encaja con la forma del parcelario que tiene la zona de las Carrasquillas y que empieza al sur del arroyo del Soto y llega hasta aquí. Aquí podéis ver, sobre un mapa parcelario de aproximadamente 1973, la extensión que creemos que tenía el término de las Carrasquillas, en base a la forma del parcelario y la dirección de las parcelas agrícolas. Móstoles queda a la derecha, al este, y Parque Coimbra a la izquierda, al oeste. Es verdad que luego las parcelas han sido muy modificadas, pero se advierte cierta organización en tablares dispuestos en bandas horizontales y con parcelas que tienen una orientación por lo general norte-sur. Las Carrasquillas, que llega hasta aquí, como he dicho antes, formaría parte de aquel término de San Martín que el concejo compró en el siglo XIV y que fue enajenando poco a poco. Por ejemplo, en el siglo XVI, para la compra del privilegio de villazgo, pues una de las cosas que pidió el concejo a la corona fue permiso o facultad real para poder vender los amplios terrenos rústicos que tenía en el Visillo, del que ya os hemos hablado, y aquí en las Carrasquillas. Y este es el paraje de Rematatrigos. ¿Veis la linde entre estas dos tierras? Pues por aquí venía el límite del término municipal de Móstoles con el de Arroyo Molinos hasta 1959. En abril del 59 hicieron un deslinde por el que Móstoles ganó este trozo de terreno que estáis viendo, llegando hasta esa plataforma elevada, que es ya posterior. Incluso llega y se mete entre esos árboles de allá arriba. Y este es el olivar, que según las fotos aéreas no llega a tener 80 años. Ahí se ve Móstoles al fondo. Y por ahí hemos venido. Por ahí se ve la finca de la Capea y el final de la vereda de los Leñeros. Y por ahí al fondo el barrio del Pau 4. Que estas tierras han sido usadas como basureros y escombreras lo prueba la abundancia de escombro
que todavía hay revuelto en su superficie. Y tenéis el olivar. Pues hemos visto una escena de caza, porque tenemos unos perros por ahí arriba persiguiendo conejos. Estas plataformas elevadas son antiguas escombreras, vertederos o basureros de las últimas décadas. Bueno, veis que el camino sigue por ahí adelante, entre plataformas de las que hemos dicho. Todo esto está lleno de basura y escombros. Quizá los arqueólogos del futuro analicen nuestra cultura material con este tipo de depósitos, de vertidos. En realidad es lo que hacen los arqueólogos hoy en día con restos antiguos, prehistóricos antiguos, medievales e incluso modernos. Y bueno, algunos también analizan la edad contemporánea. ¿Veis cómo el camino se encaja entre plataformas de tierra? Bueno, esas tierras de aquí reciben el nombre de la Estrella y más arriba está el Platero. Son topónimos muy recientes que seguramente hagan referencia a propietarios contemporáneos. La Estrella se documenta a mediados del siglo XIX y el Platero a comienzos del siglo XX. Es alucinante la cantidad de vertidos y basuras que hay por aquí. Hasta neveras. Ahí el camino ya se aproxima a la antigua carretera Nacional 5. ¿Veis lo que os comentaba antes de la erosión de los caminos? Pues de allí hemos venido y esto ya es el polígono industrial de Valdearenal y Valdefuentes. Pues de allí hemos venido. ¿Veis ese pino que está justo debajo del sol, al lado de una torreta de tensión eléctrica? Ese pino es el último, es testigo de una hilera de pinos que flanqueaban el camino que, partiendo de la antigua carretera nacional 5 de Extremadura, conducía hacia la finca de Valdefuentes. Hoy el camino no existe porque el trazado lo ha interrumpido el polígono industrial. Es decir, por esta carretera venía Franco solo, con su familia o sus invitados, y allí donde el pino se desviaba para continuar hasta su propiedad, de la que ya os hemos hablado en un anterior vídeo. Este es el pino del que os hablábamos, visto desde otro ángulo al oeste. Con esta foto de un bello atardecer, os dejamos hasta el siguiente día, en el que vamos a recorrer esta misma zona, continuando por el costado norte de la antigua carretera Nacional 5, la vereda de la Chiribina y la vereda de Doña Inés. Que tengáis buen día.